Muy buenos días a todos. Deseo un día bendecido, un día, ¿verdad?, lleno de misericordia, lleno de bendición. Este es el día que el Señor ha hecho, así que la palabra de Dios dice que nos gozaremos en Él. Así que en este día espero que hayas dormido bien y espero que te hayas levantado bien, pero sea lo que haya sucedido, pues que sea una cosa u otra, pues que te goces en el nombre de Jesús. Quiero compartir contigo una palabra, una reflexión, meditando ahora mientras buscaba al Señor en esta mañana. Meditaba en una palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1, una palabra que creo que es para nosotros, es para este tiempo, ¿verdad? Para cada uno de aquellos que son hijos de Dios. Todos sabemos lo que está sucediendo y llevamos ya un tiempo ya en el cual no podemos congregarnos como iglesia, sea que seas de Manantial de Vida o seas de otra iglesia en España, en Cuenca, donde sea, en el mundo. No podemos congregarnos, no podemos ir a la iglesia. Y todos conocemos lo que es el culto, ¿verdad? Tenemos nuestro entendimiento normal de lo que es el culto es pues ir al culto, ir al domingo a la iglesia, sea el viernes, sea el miércoles o sea entre semana, ¿verdad? Y usamos esa frase como vamos al culto. Y ir al culto para nosotros es ir a la iglesia, es ir a congregarnos con los hermanos. Ir al culto para nosotros es ir, ¿verdad?, pues a ese lugar, a ese edificio, a ese templo donde nos congregamos, donde alabamos al Señor, donde escuchamos la palabra, donde adoramos, donde estamos todos juntos. Eso es lo que comúnmente llamamos nosotros como ir al culto. Y estamos en un tiempo, como decía, en el cual no podemos ir a ese culto. Lo que para nosotros era normal, ahora pues no podemos hacerlo. Lo que para nosotros era normal ir al culto cada semana, cada día, ¿verdad? No podemos hacerlo, ir al culto. Pero la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que el culto es algo diferente para nosotros. Dice la palabra de Dios, y así voy a leer, en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es interesante porque mientras yo estaba leyendo esto, el Señor me hablaba en esta mañana, me hacía entender algo importante. Partimos primero desde el primer punto que he dicho hace un ratito, de que para nosotros lo normal es ir al culto, lo normal es ir a la iglesia, ir a congregarnos, ir a estar con los hermanos, ir a alabar, a glorificar al Señor, a escuchar su palabra en el templo. Eso para nosotros es lo que normalmente conocemos como ir al culto. Ahora, quiero decirte una cosa, muchos van al culto, pero no están ofreciendo ningún culto. Hay muchas personas que van de una manera acostumbrada, rutinaria, normal, tradicional, al culto, sea entre semana, sea el domingo, sea un sábado, van al culto, pero en realidad no están haciendo ningún tipo de culto, no están ofreciendo ningún tipo de culto a Dios, porque culto no es ir al culto, culto no es ir a una iglesia, culto no es ir a un lugar, a un templo, a congregarse o a alabar. Puede formar parte de ello, pero en realidad culto, aquí lo que vemos, vamos a ver algo, lo que realmente significa culto. Primero dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Yo no sé si tú has visto o no la misericordia de Dios, si la misericordia de Dios se te ha manifestado. La palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Así que si tú has experimentado la misericordia de Dios, que no es otra cosa que el favor, que el amor, que la bondad de Dios, la misericordia de Dios es que siendo pecadores, Dios no nos ha consumido, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que Él ha tenido misericordia de nosotros. Él nos ha perdonado, nos ha mostrado su gracia, nos ha entregado a Cristo. Eso es la misericordia de Dios, es su paciencia con nosotros. Y Pablo dice que por las misericordias de Dios, dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La misericordia de Dios no nos debe llevar a jugar con Dios. La misericordia de Dios no nos debe llevar a seguir pecando, porque como Él es misericordioso, como Él nos va a perdonar, seguiremos pecando.
No, la misericordia de Dios nos debe llevar a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio que sea vivo, santo y agradable a Dios. Dice Romanos capítulo 2 que la bondad de Dios nos debe llevar al arrepentimiento. Su bondad, su misericordia nos debe llevar a querer agradarle, nos debe llevar a querer ofrecerle algo que sea vivo, algo que sea santo, algo que sea agradable. Su misericordia, el hecho de que Dios nos perdone, el hecho de que cada mañana despertemos, abramos nuestros ojos y Dios nos presente, nos regale un nuevo día para vivir, para estar con nuestra familia. Hay muchos que quizás en este día no abrieron sus ojos, anoche durmieron y hoy no volvieron a abrir sus ojos, pero Dios nos ha regalado un nuevo día, nos ha mostrado su misericordia, nos ha mostrado su bondad. Yo no sé los problemas o las situaciones que tienes, pero hoy tienes un nuevo día, hoy hay una nueva misericordia para ti, hoy la misericordia de Dios se renueva sobre tu vida. Y esa misericordia, dice el apóstol Pablo, debe llevarnos no a seguir pecando, no a seguir andando en las mismas cosas, sino a cambiar. Quizás algunos de nosotros que estamos escuchando o que escucharemos este mensaje, si eres creyente, quizás la misericordia de Dios, el ver que estás pecando contra Dios, que estás ofendiendo a Dios, que no estás andando conforme a la voluntad de Dios y piensas, bueno, no sucede nada malo, sigo viendo el favor de Dios, sigo viendo la misericordia de Dios a pesar de que sigo viviendo en mis pecados. Pero la misericordia de Dios no te debe llevar a continuar en tus antiguos pecados. La misericordia de Dios te debe llevar a querer honrar a Dios, a querer glorificarle, a pararte por un momento, a reflexionar y pensar, Dios ha sido misericordioso conmigo, debo cambiar mi conducta, debo ofrecerle a Dios algo que sea vivo, que sea santo, sin mancha, puro y agradable, que le agrade. La pregunta es, ¿le agrada nuestra conducta? ¿La conducta que estás llevando hasta ahora le agrada a Dios? ¿Es santa tu conducta? ¿Es santa tu manera de tratar a tu esposa, a tu esposo? ¿Es santa tu manera de tratar a tus hijos? ¿Es santa la manera de vivir que estás llevando hasta este momento? Porque eso es lo que Dios quiere que le ofrezcas. Una vida santa, una vida pura, una vida que le agrade. Su misericordia, vuelvo a repetir, su misericordia nos debe llevar a desear ofrecerle a Dios lo mejor, no lo peor. La misericordia de Dios nos debe llevar a ofrecerle a Dios nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio? Es entregarlo todo. Es decirle, Señor, mi vida te pertenece, mi tiempo te pertenece, mi dinero te pertenece, Señor, mi familia te pertenece. La misericordia de Dios te debe llevar, según Romanos capítulo 12, versículo 1, te debe llevar a entregarle a Dios todo lo que tú eres, pero de una manera santa y agradable, algo que le agrade. Así que la pregunta es, ¿qué está haciendo la misericordia de Dios contigo? ¿A qué te está llevando la misericordia de Dios? No debe llevarte a continuar en tus antiguos pecados. No debe llevarte a pensar que como Dios es bueno, puedes hacer lo que te dé la gana. La misericordia de Dios te debe llevar a ser santo y agradable. Y ahora vamos al tercer punto, el último punto, al culto. ¿Qué es para ti el culto? Para ti el culto es la iglesia, el templo, el servicio del domingo, entre semana. Para ti el culto es ese tiempo organizado durante hora y media, 2 horas de alabanza, adoración, predicación, santa cena, quizás escuela dominical, la ofrenda. ¿Es para ti el culto eso? La palabra de Dios dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, dice, vuestro culto racional. Vuestro culto racional. ¿Sabes qué significa la palabra culto? La palabra culto viene de una palabra griega que usa el apóstol Pablo y significa ministración a Dios. Significa adoración o servicio. Eso es culto. Culto significa ministrar a Dios, significa adorarle, significa servirle a Dios. Muchos van al culto entre semana o el domingo y en realidad no adoran a Dios. Muchos van al culto pero no están sirviendo a Dios.
no están ministrando a Dios. Así que en realidad culto no es ir al culto, ir a un lugar concretamente. Culto es adorarle al Señor, es ministrarle, servirle. Pero lo que Dios pide no es ir a un sitio. Por eso le digo, Dios se agrada que vayamos a la iglesia, que nos congreguemos, por supuesto. Siempre le he dicho a Manantial de Vida, que nosotros no necesitamos la iglesia para ser salvados, porque con Cristo ya somos salvados, pero sí necesitamos la iglesia para crecer. Es importante ir a la iglesia o al templo, congregarnos todos juntos. Pero ir al culto no se encasilla solamente en ir a un lugar y congregarnos todos juntos, porque hay gente que va a ese lugar cada domingo y no adora y no sirve a Dios. Así que ahora que no podemos tener ese tiempo donde nos congregamos todos juntos, ¿qué es para ti culto? Aprovecha la oportunidad para en tu casa, en ese lugar donde tú estás ahora, con tu familia o quizás tú solo. Aprovecha para entender, para comprender lo que realmente significa culto. Culto significa adorar al Señor. Culto significa ministrarle y servirle. Y ahí donde tú estás, puedes ministrar a Dios. Puedes tener un buen culto en tu casa, con tu familia, quizás tú solo, en tu habitación, cerrada la puerta, orando a tu Padre que está en secreto. Tener un buen culto. Le ministras a Dios, le sirves a Dios, le adoras a Dios. Y además lo que Dios pide no es un culto normal y corriente, es un culto racional. ¿Racional qué significa? La palabra racional viene de la palabra griega lógico. Lógico. Usted sabe lo que es lógico. Algo lógico es algo sensato, algo que tiene sentido, algo que tú puedes comprender, entender. Y muchas veces en la iglesia, cuando nos congregábamos juntos hace un mes, ¿verdad? En el templo, veníamos a adorar al Señor y empezamos a cantar un montón de canciones que no entendemos, un montón de canciones que no estamos entendiendo ni lo que significa. Y cantamos como de tradición, pero no con la lógica, no entendiendo lo que realmente estamos cantando. Y venimos a la iglesia y a buscar al Señor, a ministrar al Señor, y escuchamos la palabra, y ofrecemos las ofrendas, y todo cuanto queramos hacer, y pasamos al altar, pero no de una manera lógica, sensata. Y Dios nos está haciendo entender en esta mañana, y quiero que entiendas, en el nombre de Jesús, que lo que Dios quiere es que tú ofrezcas un verdadero culto. Que por esa misericordia que Dios te ha mostrado, ofrezcas un verdadero culto, una verdadera ministración a Dios, una verdadera adoración que es racional. Racional es lógica, sensata. Tu verdadero culto a Dios es que le adores con tu vida, le adores de una manera santa, le adores de una manera que le agrade, le adores, ¿verdad?, entregándole toda tu vida. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu tiempo a Cristo. Entrégale tu familia a Cristo. Vive de manera, piensa, habla de manera que tu vida agrade al Señor. Eso es tu verdadero culto racional. Esa es la verdadera manera de adorar al Señor. Y cuando tengamos la oportunidad de congregarnos juntos, de ir a ese culto, como nosotros llamamos, a esa iglesia, a ese templo, hazlo de una manera racional, entendiendo a quién vas a adorar, a quién vas a buscar, que a Dios no le agrada simplemente el hecho de que vayamos a un lugar, que a Dios no le agrada simplemente el hecho de que levantemos las manos o levantemos oraciones. Lo que Dios mira es el corazón. La palabra de Dios decía el salmista en el Salmo 51, tú no quieres sacrificios, yo los daría todos los sacrificios, pero lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado, un corazón contrito y humillado que tú no desprecias. Dios lo que está buscando de nosotros, ¿verdad?, es un verdadero culto racional, un culto que sea sensato, un culto que estamos entendiendo qué es lo que le estamos dando. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 9, versículo, si no me recuerdo bien, 27, dice: alábese en esto el que ha de alabarse, en conocerme y en entenderme que soy Dios, que hago misericordia. Dios desea que lo que hagamos lo hagamos con entendimiento, no por tradición, no por religión, no por costumbre. Tu verdadero culto, como voy a repetir, y con esto termino, tu verdadero culto es que ahí aún en tu casa, con tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tus finanzas, con tu manera de hablar, con lo que ves por la televisión, con lo que escuchas con tus oídos, cómo dedicas tu tiempo, cómo inviertes tu dinero, tu verdadero culto, ¿verdad?, es algo lógico, es algo sensato, es adorarle, es servirle, pero con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que le agrada a Dios.
Y eso es a lo que la misericordia de Dios nos debe llevar, a ofrecernos por completo a Él, a ofrecernos por completo. A Dios no le sirve con que cada domingo le entreguemos simplemente 2 horas de nuestro tiempo para estar en un lugar, para cantar canciones que no entendemos, para cantar canciones que no creemos y para escuchar una palabra que no vamos a obedecer. Eso no es lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que nuestra vida esté rendida a sus pies cada día. Que nuestra vida esté rendida los otros días de la semana, las otras horas que no estamos en una iglesia. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le debemos ofrecer a Dios. Si realmente hemos entendido la misericordia de Dios, si realmente se nos ha manifestado la bondad de Dios, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí, es que nuestra vida esté rendida, es que esté sacrificada a Dios como un culto racional, un culto santo, un culto agradable, un culto vivo, que no es una liturgia, es una vida entregada a Cristo, es una vida entregada al Espíritu Santo por completo. La pregunta es, ¿le pertenece tu vida a Cristo? ¿Le pertenece tu tiempo a Cristo? ¿Estás agradando con tu tiempo al Señor? ¿Estás agradando con tu dinero al Señor? ¿Estás agradando con tu familia al Señor? Ese es el culto racional. Así que cuando tengas tiempo, cuando toda esta cuarentena se acabe y podamos congregarnos en la iglesia, piensa por un momento, párate a pensar, antes de salir de casa, reflexiona y piensa a dónde voy y a qué voy, a quién voy a adorar, a quién voy a servir, y hágalo con todo el corazón, creyendo cada palabra que canta, creyendo cada palabra que escucha, creyendo cada palabra que ora. Hágalo de manera racional, de manera que pueda llegar a entenderlo. Eso es lo que a Dios le agrada. Y piense que a Dios no le agrada esas 2 horas, como voy a repetir, esas 2 horas que dedicamos a la semana para ir a la iglesia. Lo que realmente a Dios le agrada es que nuestra vida, los 7 días de la semana, las 24 horas, le esté agradando. Nuestra vida sea un sacrificio continuo, agradable a Él. Eso es lo que Dios pide de nosotros, lo que Él desea. Así que en el nombre de Jesús quiero animarte a que medites en esta palabra. Medita en esta palabra. Primero, la misericordia de Dios te ha sido mostrada. Segundo, esa misericordia no te debe llevar a continuar en una vida de pecado sin tomar decisiones, sino todo lo contrario. La misericordia de Dios te debe llevar a ofrecerte por completo a Él, de una manera santa, agradable y viva. Y la misericordia de Dios te debe llevar a entender que tu verdadero culto no es estar en un lugar físico adorando al Señor con mucha gente. Tu verdadero culto es que los 7 días de la semana tu vida le agrade a Él. Que le sirvas y le ministres. Que le adores con todo lo que eres. No solo con palabras, con tu manera de ver las cosas, con tu manera de hablar, con lo que escuchas, cómo tratas a tu familia, cómo tratas a tus vecinos, cómo tratas a tus hermanos. Ese es tu verdadero culto, un culto racional. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para presentar este día al Señor, ¿verdad? Y te animo a que este día vivas agradando al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sé, Señor, que las palabras, Señor, no alcanzan a llegar a entender todo lo que tú quieres hablarnos. Pero, Señor, en el nombre de Jesús pido, como oraba el apóstol Pablo, que seamos capaces de comprender con todos los santos, Señor, el amor de Cristo. Que seamos capaces de comprender esta palabra, que seamos capaces de entender por el Espíritu Santo lo que la gracia significa, lo que la misericordia de Dios significa. Señor, que tu misericordia revelada a nosotros nos lleve a tomar decisiones en este día, nos lleve a reflexionar en nosotros mismos, nos lleve, Señor, a examinarnos, a pensar si estamos agradando o no a Dios, si estamos sirviéndole de verdad o no, si estamos adorándole de verdad o no. Señor, que tu misericordia, que el hecho de que hoy, Señor, nos hayas dado un día más, que el hecho de que en este día vivamos cada minuto, Señor, que tengamos vida un día más, Señor, eso nos lleve a reflexionar, Señor, en qué estamos ofreciéndote, en cómo te lo estamos agradeciendo, en cómo estamos viviendo. Señor, llévanos a cambiar nuestras vidas, a ser transformados, a ser cambiados. Señor, llévanos a ofrecerte no lo peor, no, Señor, el pecado, sino ofrecerte una vida agradable, santa, sin mancha. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender, Señor, lo que significa verdaderamente servirte y adorarte. Señor, que podamos servirte en este día
Señor, que mis hermanos, mis amigos, Señor, te sirvan, te adoren este día. Señor, en la manera en que tratan a sus esposas, esposos, en la manera en que conducen su familia, en la manera en que se conducen en el trabajo, en el horario, en la manera en que se conducen en lo que ven, en lo que escuchan, en la manera en cómo invierten sus finanzas. Esa es la manera verdadera de adorarte, una manera viva, santa, Señor. No, Señor, en 2 horas a la semana, sino a las 24 horas, los 365 días del año, podamos honrarte y glorificarte. Ese es nuestro verdadero culto racional. Señor, gracias por este día. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en este día y te ayude a entender. Te ayude a entender que Dios lo que está buscando es tu vida al completo, no una parte de tu vida. Dios desea tu vida al completo. Ofércesela a Él. En el nombre de Jesús. Amén.